Así que, Rafa, cuando quieras. Pues adelante, adelante. Y si me vais cortando a medida que voy diciendo cosas, pues mejor, ¿no? Porque la introducción general la ha hecho Javier y la ha hecho muy bien, poniendo sobre la mesa los distintos elementos que tenemos que tener en cuenta, y uno es la independencia judicial. Algo tendremos que hablar de independencia judicial, aunque luego haya que tratar en un acto específico el tema de la independencia, pero es que está vinculado. De todas maneras, yo quiero insistir en una de las cosas que ha dicho Javier, y no para decir nada diferente de lo que ha dicho, pero porque me parece que es una idea muy importante en la que a veces reparamos poco, porque bueno, tiene un cierto componente técnico, que es el tema de la unidad de la jurisdicción. Y eso no es algo impremeditado. Yo creo que en la Constitución el tema de que la jurisdicción fuera única, la unidad jurisdiccional, era muy pensado y seguramente pensado como un límite a la posibilidad de descentralización que se derivaba del Estado de las Autonomías. Porque tenemos que pensar que el Estado de las Autonomías es un Estado evolutivo, que es una característica especial española. En España, a diferencia de otros países, la Constitución no cierra el modelo territorial, sino que lo deja abierto, y lo deja abierto, diríamos, permanentemente. Y lo hemos visto, es decir, yo creo que todos que somos juristas, en las materias que hemos estudiado, lo hemos visto. Yo tengo en la cabeza siempre, que soy de internacional privado, la competencia en materia de derecho civil de las comunidades autónomas, cómo ha variado de lo que había en el año 78 a lo que hay ahora, y a partir de la propia jurisprudencia del Constitucional. Si uno lee las sentencias del Constitucional, ve cómo la posición del Constitucional ha ido evolucionando. Y eso se aprecia en todos los campos. Por tanto, estamos en un Estado autonómico dinámico, y la unidad de jurisdicción pues le pone un límite. Le pone un límite que a mí me gusta. Cuando comento estos temas siempre digo lo mismo. Claro, esto puede ser muy de teoría del derecho, puede parecer muy dogmático quizá, pero hay un elemento esencial, y es que cualquier decisión que tome un juez de cualquier lugar de España tiene que ser idealmente la misma. Es decir, no varía la decisión por el hecho de que el juez sea de Málaga o de Cáceres o de Barcelona o de Galicia. Idealmente, la decisión tiene que ser la misma y podemos cuestionarla, criticarla con el mismo aparato jurídico. Ya me podéis decir, hombre, hay diferentes derechos civiles, por ejemplo. Bueno, sí, pero las normas de conflicto, las normas que resuelven cuál de los diferentes derechos tienes que aplicar, son comunes, es competencia estatal y, por tanto, idealmente, repito, la decisión que tome un juez en cualquier caso tiene que ser la misma con independencia de dónde se tome. Cosa que no pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos, si está conociendo un juez de California y del mismo caso conoce un juez de Nueva York, la decisión puede ser completamente diferente, que es lo que pasa si conoce un juez español o un juez francés. Y por eso, en Derecho Internacional Privado decimos que entre España y Francia se pueden plantear problemas que llamamos de competencia judicial internacional. Dentro de los estados de Estados Unidos se plantean problemas que son equivalentes a los de competencia judicial internacional, pero en España no. Ahora bien, si no hubiera unidad de jurisdicción, entonces sí. Entonces se plantearían problemas de competencia judicial internacional, porque la decisión correcta adoptada por un juez de Barcelona podría no ser la misma decisión correcta adoptada por un juez de Vigo. Y claro, si hay problemas de competencia judicial internacional, hay problemas de reconocimiento y ejecución de decisiones. Porque dentro de Estados Unidos, aunque es un solo estado, las sentencias dictadas en California no son automáticamente eficaces en otro estado como son en California. Y en España eso no pasa. Es decir, ahora mismo no hay problemas de reconocimiento y ejecución de decisiones. Pero si hubiera fraccionamiento de la jurisdicción, habría este tipo de problemas. Y en España no hay problemas de cooperación jurídica internacional. Hay problemas de cooperación jurídica, de asistencia jurídica entre jueces, pero dentro del marco interno. Si hubiera fraccionamiento de la jurisdicción, pues habría esos problemas. Es decir, cuando hablamos de fraccionar la jurisdicción no estamos hablando de poca cosa. Es decir, es un planteamiento bastante serio y que además, y con esto acabo en este punto, no puede limitarse a decir los tribunales que tienen su sede en Cataluña pasan a estar bajo la jurisdicción catalana. Bueno, esto seguro que si me oye aquí de los presentes hay alguien que milite en partidos nacionalistas o similares, pues dirá, pues maravilloso, ¿no? Eso es a donde queremos llegar. Es decir, no estoy diciendo nada que esté muy alejado de los planteamientos políticos que sostienen muchos. No es tan sencillo como decir, los jueces con sede en Cataluña pasan a estar en la jurisdicción catalana.
los jueces de Andalucía en la jurisdicción andaluza. ¿Por qué? Porque en los estados federales, como Estados Unidos, del que estamos mencionando tantas veces, hay tribunales federales. Es decir, por poner el equivalente, si se produjera el fraccionamiento de la jurisdicción, pues tendría que haber tribunales federales o equivalentes en Barcelona para tratar de las cuestiones que son competencia exclusiva de la federación, en este caso del Estado, por ejemplo. Es decir, es otro mundo completamente distinto. ¿Por qué insisto en esto? Porque, claro, como el Estado autonómico es un Estado dinámico, a veces nos pasan cosas sin que nos demos cuenta de que nos están pasando, ¿no? Esto en los últimos 40 años lo hemos visto. Y con esto puede pasar lo mismo. Es decir, empezamos con consejos autonómicos, gobierno de jueces, fraccionamos, desconcentramos, que no descentralizamos, y cuando nos hemos dado cuenta, de facto tenemos un fraccionamiento de la jurisdicción. Ojo, fraccionamiento de la jurisdicción que de alguna manera ya se nota. Me vas a decir, ¿por qué? Bueno, son cosas muy sutiles, pero cuando miras, por ejemplo, la jurisprudencia de los tribunales españoles en las materias que yo toco desde internacional privado, ves que en ocasiones jueces, por ejemplo, de aquí de Barcelona, aplican el derecho catalán porque es el derecho del foro, principio de territorialidad, derecho de familia, por ejemplo. Claro, esto no es así. ¿Por qué? Porque las normas están vigentes en toda España y son las normas de conflicto estatal las que determinan cuándo se aplica uno y otro. Pero la idea de territorialidad del derecho se va colando y la idea de territorialidad del derecho nos lleva al foro, nos lleva al fraccionamiento de la jurisdicción también. Por eso digo que no es una mera entelequia, no es algo completamente, no es algo que forme parte de una fabulación el hablar de estos temas. Y claro, el gobierno está vinculado, el gobierno del Poder Judicial está vinculado de alguna manera a la unidad de la jurisdicción. Desde una perspectiva formal, no. Es decir, una cosa es el gobierno de los jueces y otra cosa es la unidad de la jurisdicción. Pero por eso tiene que ver con el debate que planteaba de la independencia. Y entonces hago aquí un salto para hablar del debate sobre la independencia para conectarlo con esto. El otro día, hablando con Eloy, que somos más o menos de la misma quinta, los dos, cuando estudiábamos Derecho, estaba el debate de la Ley Orgánica del Poder Judicial del año 85. Yo me acuerdo que yo estaba cuando se aprobó la ley, yo estaba en constitucional de primero de carrera, me parece. Y yo recuerdo a los profesores de Derecho Constitucional que tenía... Yo estaba en cuarto. Tú estabas en cuarto. Sí, bueno, no había tanta diferencia. Más o menos. De primero a cuarto, por ahí andábamos. Y los demás, por muchos de los que estaban por aquí, tendrán la misma experiencia. Estábamos. Y además los profesores que tenía de Derecho Constitucional eran profesores que estaban bastante involucrados en el tema de la reforma. Porque yo estudié Derecho en Oviedo, el catedrático de Constitucional entonces era el malogrado Ignacio de Oto, que bueno, fue importante en el planteamiento del estudio del Poder Judicial, etc. Y entonces a mí me explicaron, en relación a la independencia del juez cuando realiza la función jurisdiccional, la independencia interna, la independencia externa, como la independencia interna no tiene por qué depender de que haya un órgano de gobierno del Poder Judicial que determine permisos, ascensos, etc. Me acuerdo perfectamente de cómo me lo explicaban y yo además me lo creí, para justificar además la reforma del 85 y cómo pues no pasaba nada porque el Congreso y el Senado eligieran a los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Y además, cuando lees la sentencia del Tribunal Constitucional en relación a este tema, que la comentaba con Javier hace unos meses, me parece, claro, la sentencia del Constitucional ya lo dice. Bueno, eligen el órgano de gobierno de los jueces, está elegido por el Congreso y el Senado por una mayoría de 3/5 y eso no plantea ningún problema, siempre que no suponga reproducir a nivel de Consejo General del Poder Judicial las mayorías parlamentarias. Es decir, si las cosas se hacen bien, es decir, se buscan personas de consenso, pues qué mal hay en que lo elijan los diputados y senadores, ¿no? Claro, si no lo haces así, en principio lo estás haciendo mal. Pero en este debate sobre independencia interna e independencia externa de los jueces, llega Europa, y desde hacía bastante tiempo, el Consejo de Europa, Greco, y luego lo coge la Unión Europea, lo toma la Unión Europea, nos dice, mire, sí, todo esto es verdad, y el Tribunal de Luxemburgo, todo esto es verdad, que la independencia judicial, la independencia del juez, en el sentido de que cuando dicta sentencia solamente está sometido a la ley, eso
formalmente, de una manera puntillosa, no tiene por qué variar en función de quién es quien gobierna el Poder Judicial, quien decide ascensos, nombramientos, vacaciones, permisos y sanciones. Pero en la práctica, si el gobierno del Poder Judicial no es independiente, puede haber la apariencia, al menos, de que la función jurisdiccional puede estar contaminada. Esto no es que lo diga yo, esto es que lo dicen los informes del Consejo de Europa, lo dice la Unión Europea y lo dice el Tribunal de Luxemburgo en algunas decisiones, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la que se planteaba la adecuación con las exigencias de principios democráticos y Estado de Derecho que están en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea de algunas reformas legislativas, por ejemplo en Polonia, que hacían que los órganos de gobierno del Poder Judicial no tuvieran esa apariencia de independencia que se necesita para garantizar la independencia efectiva de los jueces cuando dictan una sentencia. De manera que hoy en día, ese debate que teníamos en el año 85 entre separación absoluta entre la independencia interna y externa de los jueces, pues está mediatizado por lo que nos viene de afuera, de afuera no porque Europa es dentro también, ¿no? Por lo que nos viene del Consejo de Europa, por lo que nos viene de la Unión Europea, donde nos están diciendo, miren, para garantizar la independencia de los jueces es necesario que el órgano de gobierno de los jueces, el que decide estas cosas que para ellos son tan importantes, en su composición esté al menos la mitad de sus miembros sean designados por los propios jueces. Vale. Asumámoslo porque es la situación que tenemos ahora mismo. ¿Y esto qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Bueno, tiene que ver porque a partir de aquí lo que se deduce es que para la independencia judicial, para la función jurisdiccional, para el ejercicio de la función jurisdiccional, no es irrelevante cómo se gobiernan los jueces. No es irrelevante, nos lo están diciendo. Es relevante para determinar cómo funciona la jurisdicción, cómo se gobiernan los jueces, en contra de lo que a mí me explicaban en el año 85. Y claro, si vamos a unos consejos autonómicos, ¿con qué nos encontramos? Bueno, nos encontramos con lo que ha adelantado Javier. Si vamos al proyecto del año 2006, pues los consejos autonómicos, parte de los miembros de los consejos autonómicos están designados por el Parlamento, los parlamentos autonómicos, ¿no? Por otra parte, tiene toda la lógica del mundo, ¿no? Vas a hacer consejos autonómicos si luego van a funcionar igual que puede funcionar la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia, será para hacer un algo más, ¿no? Entonces, a partir de ahí se nos viene un problema, y es, tenemos consejos autonómicos en los que parte de la composición es política, ¿y qué pasa si deciden algo? Ese algo que deciden se podrá recurrir al Consejo General del Poder Judicial. En la propuesta del 2006 había cuestiones que tenían que decidir los consejos autonómicos que no eran objeto de recurso ante el Consejo General del Poder Judicial. Y claro, esto de que no sea objeto de recurso, pues es importante. Porque claro, si agota la vía administrativa lo que decida el Consejo Autonómico y va directamente a la vía judicial, pues bueno, y estamos hablando aquí de una ruptura del gobierno del Poder Judicial. Pero ahora pongámoslo de que para evitar esto, todas las decisiones de los consejos autonómicos son recurribles ante el Consejo General del Poder Judicial. Bueno, en ese caso, como parte de la composición de los consejos autonómicos es política, nombramiento de los parlamentos autonómicos, y parte de la composición del Consejo General del Poder Judicial es también política, los conflictos se acaban convirtiendo en conflictos políticos que provocan enfrentamiento entre comunidades y Estado. Esta es la realidad a la que nos enfrentamos. Es decir, una vez que vamos a la vía de los consejos autonómicos, o se produce el fraccionamiento, porque no hay recurso y hay una incomunicación, o se produce el conflicto, porque entonces se va a ver como un conflicto político la posibilidad de que el Consejo General del Poder Judicial revise las decisiones que han adoptado los consejos autonómicos. Por eso, con independencia de que efectivamente se ha creado aquí, hay una grieta, como decís, grieta. Claro, a mí esto no me gusta, la verdad es que la imagen es poderosa, pero el Tribunal Constitucional, claro, tiene que resolver lo que tiene que resolver en cada momento.
¿no? Cuando a veces se critica una sentencia del Tribunal Constitucional, tenemos reciente algunas críticas que ha tenido la sentencia de la ley CELA, que en la parte que a mí más me interesaba, que era la parte del uso de las lenguas en la escuela, pues me satisface, no me parece mal. Dice, no, pero es que podía haber dicho, no, los tribunales tienen que decir lo mínimo siempre. Si tienen que resolver esto, pues resuelven esto, dicen esto y no tienen por qué adelantar otras cosas. Yo creo que cuando un tribunal va más allá de lo que le están preguntando en ese momento, pues no estamos en el camino correcto. Entonces, en ese momento, el Tribunal Constitucional tenía que resolver esto, lo resuelve, lo dice, pero no prejuzga qué es lo que podría pasar en otro momento. Si hubiera un proyecto de ley orgánica, de reforma de la ley orgánica del Poder Judicial que planteara la creación de consejos autonómicos, estos elementos que estamos poniendo sobre la mesa pues seguramente se tendrían que tener en cuenta. Ahora bien, yo ahora mismo no me parecería ningún escándalo jurídico a priori una decisión del Tribunal Constitucional en un sentido o en el otro. ¿Por qué? Porque todo esto que hemos comentado de independencia interna, independencia externa, vinculación con la unidad jurisdiccional y tal, pues es opinable, lógicamente. Yo creo que lo que tenemos que hacer es por lo menos yo lo que me aplico a mí mismo es plantearlo desde una perspectiva más política. El legislador tiene margen de actuación, pero ir por esta vía es una mala idea. Es una mala idea porque pone en riesgo un elemento que es clave para el equilibrio ahora mismo, para el equilibrio territorial dentro de España, puede ahondar en el conflicto y además nos mete en un terreno sobre el que no hemos meditado. Porque estudios sobre cómo sería una jurisdicción compleja en España, es decir, una jurisdicción que no fuera unitaria, yo la verdad es que no conozco. Estudios que nos digan, tendríamos que ir al modelo alemán, tendríamos que ir al modelo de Estados Unidos, tendríamos que ir a nuestro propio modelo, pero teniendo en cuenta esto, lo otro. Los juzgados de lo mercantil, por ejemplo, ¿serían federales, teniendo en cuenta que la competencia en materia mercantil es exclusiva del Estado? ¿Sí o no? Este tipo de cosas. Sobre esto no hay nada. No hay absolutamente nada. Pero como tantas cosas que nos ha pasado en el Estado autonómico, en que hemos llegado a determinados puntos sin querer y que en este caso pues no nos vuelva a pasar. Yo creo que ese es el sentido que tenía la iniciativa de la plataforma, ¿no? El que no nos pase.